El mundo está en shock. Lo que acaba de suceder en Rusia no tiene precedentes y podría cambiar el rumbo de la guerra para siempre. En un ataque sorpresa, Ucrania ha logrado lo que nadie imaginaba posible. Ha destruido por completo una flota de aviones de combate rusos. Sí, escuchaste bien. No se trata de un simple ataque, sino de un golpe devastador contra el corazón de la Fuerza Aérea de Vladimir Putin. La noticia ya ha provocado un terremoto político y militar. En el Kremlin, la tensión es palpable. Putin, quien ha mostrado su mano de hierro en cada decisión bélica, se enfrenta ahora a un desafío que podría poner en jaque su estrategia en Ucrania. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Acaso Rusia subestimó el poderío ucraniano? ¿O estamos ante un punto de inflexión en el conflicto? Este ataque no solo ha dejado en ruinas una de las bases aéreas más importantes de Rusia, sino que también ha expuesto una vulnerabilidad que muchos creían impensable: la defensa aérea rusa ha fallado. Y esto no es todo. En paralelo, un convoy de 10.000 soldados norcoreanos y rusos ha sido completamente destruido, dejando en luto a Rusia y a sus aliados. La magnitud de estos eventos ha sorprendido incluso a Estados Unidos, que ahora observa con cautela las posibles represalias de Putin. Pero, ¿cómo lo logró Ucrania? ¿Qué tipo de armas usaron? ¿Fue un golpe quirúrgico o un asalto masivo? Las respuestas a estas preguntas podrían redefinir el equilibrio de poder en la guerra. Algunos analistas sugieren que la inteligencia occidental jugó un papel clave en esta operación, proporcionando información crítica que permitió a Ucrania golpear con precisión milimétrica. Otros creen que Kiev ha desarrollado nuevas estrategias ofensivas que podrían replicarse en futuros ataques. Lo que sí es seguro es que este ataque ha enviado un mensaje claro a Rusia y al mundo entero: Ucrania no está dispuesta a ceder. Y si Putin pensaba que tenía el control total del conflicto, este evento ha demostrado que las cosas pueden cambiar en un instante. Pero esto es solo el principio. En los próximos minutos, te revelaremos todos los detalles de esta operación: cómo fue ejecutada, qué consecuencias tendrá y cómo podría responder Rusia. Porque lo que viene a continuación podría ser aún más explosivo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a Alerta Conflicto para mantenerte informado con las noticias más impactantes y análisis en tiempo real sobre la guerra en Ucrania y el tablero geopolítico mundial. Tu apoyo es gratuito, pero para nosotros es invaluable. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este recorrido por la verdad detrás del conflicto. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación podría cambiar por completo tu visión sobre esta guerra. Las primeras imágenes comenzaron a circular en la madrugada. Explosiones, llamas y una columna de humo negro elevándose sobre una base aérea rusa. Al principio, las autoridades de Moscú intentaron minimizar el incidente, pero la realidad pronto quedó al descubierto. Ucrania había lanzado un ataque masivo contra una de las instalaciones estratégicas más importantes de la Fuerza Aérea rusa. El objetivo no era menor. Estamos hablando de una base que albergaba algunos de los cazas más avanzados del Kremlin, aeronaves clave para mantener la supremacía aérea en el conflicto. Entre los modelos destruidos se encuentran Sukhoi Su-35, MiG-29 e incluso bombarderos tácticos Sukhoi Su-34. En términos militares, este golpe es catastrófico para Rusia, ya que el costo de estas aeronaves asciende a cientos de millones de dólares, sin contar el tiempo y los recursos necesarios para reemplazarlas. Pero, ¿cómo logró Ucrania semejante hazaña? La respuesta no es simple, pero todo apunta a una combinación de inteligencia precisa, armamento avanzado y una ejecución quirúrgica. Según fuentes en Kiev, el ataque habría sido llevado a cabo con una combinación de drones kamikaze y misiles de largo alcance, posiblemente Storm Shadow de fabricación británica o ATACMS proporcionados por Estados Unidos. La estrategia detrás del ataque también es digna de análisis. No fue un bombardeo indiscriminado, sino una operación altamente planificada. Se habla de una ofensiva en varias fases. Primero, se habrían neutralizado los sistemas de defensa aérea con drones de distracción, obligando a los operadores rusos a revelar sus posiciones. Luego, una segunda ola de drones habría atacado directamente las estaciones de radar y los sistemas de misiles antiaéreos. Y finalmente, con la defensa debilitada, los misiles de precisión hicieron su trabajo, destruyendo los hangares y las aeronaves estacionadas. Este golpe no solo es un revés para la aviación rusa, sino que también expone una falla en su sistema de defensa. Durante años, el Kremlin ha presumido de su capacidad para detectar y neutralizar ataques aéreos, pero esta operación demuestra que incluso las bases más protegidas son vulnerables. Algunos analistas creen que Ucrania pudo haber contado con apoyo de inteligencia occidental, utilizando datos satelitales en tiempo real para planificar cada movimiento con máxima precisión. La respuesta de Rusia no se hizo esperar. En cuanto la noticia comenzó a difundirse, el Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado minimizando el impacto del ataque y asegurando que la mayoría de los misiles fueron interceptados. Sin embargo,
Las imágenes de los aviones en llamas contradicen esa versión. Además, en Moscú se han reportado reuniones de emergencia en el Kremlin, lo que sugiere que la magnitud del daño es mayor de lo que el gobierno quiere admitir. El golpe a la aviación rusa llega en un momento crítico del conflicto. Con la guerra prolongándose más del esperado y la necesidad de mantener la superioridad aérea en el frente, perder una flota entera de cazas es un golpe estratégico significativo. Para Putin, esto no solo es una pérdida material, sino también un golpe a su imagen de líder invulnerable. Pero hay otro elemento que hace que este ataque sea aún más alarmante. No fue un hecho aislado. En paralelo, Ucrania lanzó otro golpe devastador. Un convoy de 10.000 soldados rusos y norcoreanos fue completamente destruido en el frente. ¿Qué significa todo esto? ¿Es el inicio de una nueva ofensiva ucraniana? ¿O estamos ante una escalada que podría arrastrar a otros actores internacionales al conflicto? Lo analizaremos en la siguiente parte, donde profundizaremos en la destrucción de este convoy y sus implicaciones para la alianza militar entre Rusia y Corea del Norte. Mientras el mundo aún intentaba asimilar el impacto del ataque a la base aérea rusa, otra noticia sacudió los titulares internacionales. Un gigantesco convoy de tropas rusas y norcoreanas fue completamente destruido en el frente de batalla. Se trata de una de las pérdidas más catastróficas para el Kremlin en lo que va de la guerra, un revés que ni siquiera la propaganda rusa ha podido ocultar. El convoy estaba compuesto por aproximadamente 10.000 soldados, entre fuerzas rusas y unidades enviadas por Corea del Norte en apoyo a la ofensiva del Kremlin. Su misión era reforzar posiciones estratégicas en el frente oriental, posiblemente en la región del Donbass, donde las fuerzas de Moscú han estado bajo una fuerte presión en las últimas semanas. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a su destino, fueron emboscados y aniquilados en una operación relámpago por parte de Ucrania. La pregunta que surge es, ¿cómo logró Kiev semejante proeza militar? La respuesta se encuentra en el uso de una combinación de armas avanzadas, tácticas innovadoras y un profundo conocimiento del terreno. Según fuentes ucranianas, la operación comenzó con un ataque de precisión utilizando misiles HIMARS, que impactaron directamente sobre la vanguardia del convoy, destruyendo los vehículos de mando y causando el caos entre las tropas. Posteriormente, drones kamikazes se lanzaron sobre las columnas de vehículos, atacando especialmente los transportes de combustible y municiones. En cuestión de minutos, enormes explosiones iluminaron el campo de batalla, convirtiendo la carretera en un infierno de fuego y escombros. Los soldados rusos y norcoreanos, atrapados en la emboscada, intentaron reagruparse, pero la ofensiva ucraniana no les dio tregua. Aquí entra en juego otro factor clave: la artillería de largo alcance. Con la ayuda de radares avanzados y observadores en el terreno, Ucrania continuó castigando las posiciones enemigas con fuego de artillería de precisión. Las imágenes satelitales posteriores al ataque muestran una escena devastadora. Decenas de vehículos destruidos, cuerpos esparcidos por el campo de batalla y una columna de humo visible desde kilómetros de distancia. Este ataque tiene implicaciones enormes, no solo por la cantidad de bajas, sino por lo que representa en términos geopolíticos. La presencia de soldados norcoreanos confirma lo que muchos sospechaban: Pyongyang ha pasado de ser un simple aliado diplomático a un actor militar directo en el conflicto. Kim Jong-un, quien ha mantenido una alianza firme con Putin en los últimos años, ha estado enviando armas y tropas para reforzar la ofensiva rusa, algo que ahora queda completamente expuesto ante la comunidad internacional. La pregunta ahora es, ¿cómo responderán Rusia y Corea del Norte a este desastre? La destrucción del convoy representa un golpe brutal a su estrategia, pero también un peligroso punto de inflexión. Es probable que Moscú busque una represalia rápida y contundente, ya sea intensificando los bombardeos sobre Ucrania o lanzando una nueva ofensiva terrestre. Al mismo tiempo, Kim Jong-un podría ver este ataque como una afrenta directa a su régimen y aumentar su apoyo a Putin, enviando más soldados o incluso armamento más sofisticado. Lo que está claro es que este episodio ha cambiado el rumbo del conflicto. Hasta ahora, Rusia y sus aliados parecían tener la iniciativa, pero la destrucción del convoy y la base aérea han demostrado que Ucrania sigue siendo capaz de infligir golpes devastadores. ¿Podría esto acelerar el fin de la guerra? ¿O estamos a punto de ver una escalada aún más peligrosa? La respuesta de Putin y Kim Jong-un. ¿Un nuevo nivel de violencia? El Kremlin no tardó en reaccionar tras los devastadores golpes sufridos en el frente. Con una base aérea destruida y un convoy de 10.000 soldados aniquilado, Vladimir Putin se encuentra en una posición extremadamente delicada. La presión interna crece, los sectores más radicales exigen represalias inmediatas, y el propio líder ruso sabe que un fracaso de esta magnitud podría erosionar aún más su imagen de invulnerabilidad. Por otro lado, el ataque también representa un desafío para Kim Jong-un. Corea del Norte ha sido uno de los aliados más comprometidos con Moscú, proporcionando desde municiones hasta soldados, pero ahora enfrenta un dilema. La masacre de sus tropas ha expuesto su participación directa en la guerra,
lo que podría traer sanciones internacionales más severas y desatar una reacción de Estados Unidos y sus aliados. Las primeras señales de represalia no se hicieron esperar. A menos de 24 horas del ataque, Rusia lanzó una ola de bombardeos masivos sobre ciudades ucranianas, con especial énfasis en infraestructuras energéticas. Se reportaron impactos en Kiev, Kharkov y Odessa, donde misiles hipersónicos Kinzhal y drones Chad de fabricación iraní sembraron el caos. El mensaje de Putin era claro: cualquier golpe contra Moscú será respondido con el doble de fuerza. Pero la represalia rusa no se limitó a ataques aéreos. Según informes de inteligencia, el Kremlin ha dado luz verde a una nueva ofensiva terrestre en el frente oriental, con el objetivo de recuperar la iniciativa y borrar la humillación sufrida. Se ha observado un aumento significativo en el movimiento de tropas y equipamiento en la región de Bakhmut y Avdiivka, lo que sugiere que Putin está preparando una operación de gran escala. El otro actor clave en este tablero de ajedrez es Kim Jong-un. Las fuentes indican que Corea del Norte podría enviar refuerzos adicionales, aumentando su despliegue de tropas en Rusia. Más preocupante aún es la posibilidad de que Pyongyang decida suministrar armamento más avanzado, incluyendo misiles balísticos de medio alcance que podrían ser utilizados para atacar infraestructuras críticas en Ucrania. Mientras tanto, Estados Unidos y la OTAN observan con atención. Washington ha condenado la participación norcoreana en la guerra y ha advertido sobre posibles consecuencias. La Casa Blanca ha comenzado a discutir nuevas sanciones, no solo contra Moscú, sino también contra Pyongyang, lo que podría derivar en una escalada de tensiones en la península coreana. El miedo a una reacción descontrolada por parte de Putin también ha encendido alarmas en Europa. La posibilidad de que el Kremlin recurra a tácticas aún más brutales, como el uso de armas químicas o incluso una demostración nuclear, no puede descartarse por completo. La doctrina rusa establece que en caso de una amenaza existencial, Moscú podría recurrir a medidas extremas para asegurar su supervivencia. El conflicto, que ya ha sobrepasado los 2 años de duración, ha entrado en una fase crítica. Con Ucrania demostrando una capacidad sorprendente para golpear el corazón de la maquinaria de guerra rusa, y con Putin y Kim Jong-un dispuestos a intensificar su respuesta, el mundo entero se pregunta: ¿estamos al borde de una escalada sin retorno? Mientras la situación se intensifica en el frente, el mundo observa con creciente inquietud cómo los actores globales reaccionan ante los avances de Ucrania y las represalias de Rusia. La invasión, que comenzó como un conflicto entre dos países, ha trascendido las fronteras de Europa, involucrando a naciones como Estados Unidos, China y Corea del Norte en un complicado juego geopolítico. A medida que los ataques de Ucrania desmantelan las defensas rusas, las respuestas de los aliados de Moscú y Occidente adquieren una relevancia crucial. La respuesta de Occidente, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido hasta ahora un apoyo inquebrantable a Ucrania. Desde el inicio del conflicto, el presidente Joe Biden ha mostrado un fuerte compromiso con la defensa de la soberanía ucraniana, enviando miles de millones de dólares en ayuda militar y económica. Las armas avanzadas, como los misiles HIMARS, los sistemas de defensa antiaérea Patriot y los tanques de combate Leopard 2, han sido claves en el éxito de Ucrania en el campo de batalla. Pero a medida que el conflicto se intensifica, surgen preguntas sobre cuánto está dispuesto a arriesgar Occidente. La noticia de la destrucción de un convoy de 10.000 soldados rusos y norcoreanos ha elevado las tensiones al siguiente nivel. El hecho de que un ataque ucraniano haya logrado infligir semejante daño ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las fuerzas rusas, pero también ha dejado claro que Ucrania está ahora jugando en una liga mucho más grande, con implicaciones mucho más serias. Un hecho clave que está siendo analizado por los líderes occidentales es la creciente involucración de Corea del Norte. El suministro de armas y tropas de Kim Jong-un a Rusia ha alterado el equilibrio de poder en la región. Si bien Occidente ha sancionado a Pyongyang por su programa nuclear, este nuevo apoyo a Moscú pone a Estados Unidos en una encrucijada diplomática. La intervención de Corea del Norte en la guerra podría hacer que Washington cambie su enfoque hacia una estrategia más agresiva, con sanciones aún más estrictas y posibles represalias económicas. Además, la implicación de China en el conflicto se mantiene bajo el radar, pero no se puede ignorar. Beijing ha optado por mantener una postura neutral, pero su creciente apoyo económico a Rusia y sus críticas a las sanciones impuestas por Occidente han generado preocupación en las capitales europeas. Aunque China no se ha comprometido a enviar tropas, sus lazos con Rusia son más fuertes que nunca, y cualquier cambio en esa relación podría tener repercusiones graves a nivel mundial. Una de las principales preocupaciones de Estados Unidos es el uso potencial de armas nucleares. Si bien la probabilidad de un conflicto nuclear directo entre Rusia y Occidente sigue siendo baja, el hecho de que Putin haya mostrado una disposición a recurrir a medidas extremas en el pasado hace que la comunidad internacional esté en alerta. La crisis de los misiles en Cuba de 1952 y los enfrentamientos en Siria son recordatorios de lo que está en juego. La amenaza de la escalada nuclear, aunque remota, está siempre presente.
A nivel diplomático, Occidente ha buscado obtener el apoyo de países en África, América Latina y Asia para aislar a Rusia. La presión ha aumentado sobre las naciones que aún mantienen relaciones estrechas con Moscú, mientras que muchos países que históricamente han mantenido una postura neutral ahora se ven obligados a tomar partido. Sin embargo, la intervención directa por parte de la OTAN sigue siendo un tema controvertido. La alianza teme que una escalada podría derivar en una guerra mundial, pero al mismo tiempo, no puede permitirse que Ucrania caiga bajo el yugo de Putin. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto Occidente a llegar para evitar que Ucrania sucumba ante la agresión rusa? ¿Y qué consecuencias tendría una intervención más directa? Si los misiles de Putin o los aviones norcoreanos atacan los intereses occidentales, ¿habrá respuesta? La situación se está volviendo cada vez más impredecible, y lo único claro es que los riesgos para la seguridad mundial aumentan cada día. A medida que el conflicto entre Ucrania y Rusia alcanza niveles nunca antes vistos, las repercusiones van más allá del campo de batalla. Los efectos de esta guerra se están sintiendo en todo el mundo, y la economía global está pagando un alto precio. Desde la escasez de energía hasta los precios elevados de los alimentos, las sanciones internacionales y las interrupciones en las cadenas de suministro han desestabilizado mercados enteros, y aún no se ve un final claro en el horizonte. Uno de los sectores más afectados ha sido el energético. Rusia es un actor clave en la provisión de petróleo y gas a Europa, y su control sobre las rutas de suministro de gas natural ha sido utilizado como una herramienta política durante el conflicto. Sin embargo, la reciente destrucción de infraestructuras rusas y el impacto en las zonas productoras de energía ha alterado aún más este equilibrio. El ataque de Ucrania no solo ha desmantelado una parte crítica de la maquinaria militar rusa, sino que también ha socavado el sistema energético que Putin utiliza para mantener su influencia sobre Europa. Las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y la Unión Europea, junto con la interrupción de la producción, han provocado un aumento dramático en los precios de la energía. Esto ha llevado a Europa a buscar fuentes alternativas de gas y petróleo, especialmente a través de Estados Unidos y el Medio Oriente. Pero la transición a nuevas fuentes de energía no es rápida, y muchos países europeos, particularmente los más dependientes de Rusia, están luchando para mantenerse al día con la creciente demanda. Las consecuencias económicas de esto son graves: inflación disparada, aumento del costo de vida y una recesión económica en muchas naciones occidentales. Mientras tanto, el mercado alimentario global también está en crisis. Ucrania es uno de los mayores exportadores de granos del mundo, y su capacidad para producir y distribuir alimentos ha sido severamente limitada por la guerra. La destrucción de infraestructuras agrícolas y el bloqueo de puertos en el Mar Negro han provocado una escasez de suministros, lo que ha disparado los precios de alimentos básicos como el trigo, el maíz y el aceite vegetal. La escasez ha afectado especialmente a los países en desarrollo, que dependen en gran medida de las importaciones de alimentos de Ucrania. En un contexto aún más amplio, las tensiones geopolíticas han comenzado a afectar la estabilidad financiera mundial. Los inversores han retirado grandes sumas de dinero de mercados volátiles, y en su lugar, han apostado por activos más seguros, como el oro y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esta fuga de capitales ha dejado a muchas economías emergentes, especialmente en África y América Latina, vulnerables a crisis financieras. Los países más afectados son aquellos que ya están lidiando con elevados niveles de deuda externa y cuyo acceso al crédito internacional se ha visto limitado. A nivel internacional, el miedo a una guerra prolongada entre Rusia y Ucrania ha acelerado la incertidumbre económica. Las empresas globales están reconfigurando sus cadenas de suministro, buscando diversificación y resiliencia ante futuros choques, pero no está claro cómo podrán equilibrar los altos costos operativos con la creciente demanda de productos. La industria del transporte, particularmente el sector marítimo, ha experimentado grandes retrasos debido al conflicto, lo que ha generado desabastecimientos y ha afectado la disponibilidad de productos clave en todo el mundo. Otro sector que no ha quedado exento de las consecuencias de la guerra es el tecnológico. Con Rusia siendo un actor clave en el suministro de materiales raros para la industria de semiconductores, las sanciones han interrumpido la cadena de suministro global. Esto ha afectado la producción de todo, desde teléfonos móviles hasta automóviles, y la escasez de microchips ha provocado un aumento en los precios de estos productos. A medida que los conflictos continúan, la dependencia de tecnologías específicas que Rusia o China controlan podría ser aún más riesgosa a nivel estratégico. Pero lo que está en juego no es solo una crisis económica global. Es la estabilidad del orden mundial. La reacción de las grandes potencias hacia este conflicto ha dejado claro que la era de la globalización tal como la conocíamos podría estar llegando a su fin. El conflicto en Ucrania, exacerbado por la participación de países como Corea del Norte y la presión de las grandes potencias, podría estar dando forma a un nuevo mundo multipolar, donde las alianzas se redefinen, los bloques de poder se reorganizan y las tensiones entre grandes naciones alcanzan nuevas alturas. Con el futuro de la energía,
el comercio y la política internacional en juego, el mundo se enfrenta a una encrucijada. La crisis en Ucrania no es solo una guerra entre dos países, sino un conflicto de proporciones globales que redefine la geopolítica, la economía y la seguridad internacional. El próximo paso será crucial para determinar si este conflicto se puede evitar que se descontrole aún más o si estamos al borde de una escalada aún mayor. La pregunta que todos están haciendo ahora es, ¿cómo terminará esta guerra? ¿Es este el preludio de una escalada irreversible, que podría envolver a más países y desencadenar una nueva guerra mundial, o existe una posibilidad real de que se logre una resolución antes de que se alcance el punto de no retorno? Para muchos analistas geopolíticos, la situación parece estar alcanzando un punto crítico. Las fuerzas ucranianas han demostrado ser más resistentes y más eficientes de lo que muchos predijeron. A pesar de los recursos limitados al principio del conflicto, el apoyo militar y estratégico de Occidente ha sido clave en su capacidad para golpear de manera tan efectiva a Rusia. Ahora, con la destrucción de los aviones y el ataque al convoy de 10.000 soldados rusos y norcoreanos, Ucrania ha dejado claro que no está dispuesta a ceder ante las demandas de Moscú. Por otro lado, Rusia, con un ejército herido y un liderazgo cada vez más aislado, se enfrenta a una difícil encrucijada. Putin, que originalmente confiaba en una victoria rápida, se ha visto arrastrado a un conflicto más largo y sangriento de lo que esperaba. Con las sanciones internacionales y las presiones internas aumentando, el Kremlin está tomando medidas desesperadas para mantener el control. La movilización de más tropas, el uso de armas más avanzadas y la intensificación de los ataques a las infraestructuras ucranianas indican que Putin no está dispuesto a ceder, incluso si eso significa arrastrar al mundo a una guerra más extensa. Mientras tanto, el apoyo de Estados Unidos y sus aliados occidentales sigue siendo crucial para Ucrania. Sin embargo, a medida que la guerra se prolonga, la presión interna en Occidente aumenta. La creciente inflación, la crisis energética y la escasez de alimentos están afectando a las economías de Europa y América del Norte. Las críticas internas a la intervención de Occidente son cada vez más frecuentes, y algunos políticos en Washington y Bruselas comienzan a cuestionar si vale la pena continuar con el apoyo a Ucrania, dado el impacto económico global. A pesar de esto, la línea dura en la política occidental sigue siendo sólida, y la mayoría de las naciones se oponen a cualquier tipo de acuerdo de paz que implique concesiones significativas por parte de Ucrania. El panorama es aún más incierto en el este de Asia, donde la situación con Corea del Norte sigue siendo un factor preocupante. El envío de tropas y recursos de Pyongyang a Moscú ha añadido una nueva capa de complejidad al conflicto. Corea del Norte, un aliado clave de Rusia, ha demostrado estar dispuesta a intervenir en apoyo de Putin, lo que podría empujar a la región a una confrontación aún más grande. Estados Unidos y sus aliados en la región, como Japón y Corea del Sur, están observando de cerca estos movimientos, y la posibilidad de un conflicto extendido en Asia no está descartada. ¿Qué se puede esperar entonces? Algunos expertos sugieren que la clave para evitar una escalada total reside en una negociación diplomática, pero las posibilidades de que ambas partes lleguen a un acuerdo son cada vez más remotas. Con la situación en un punto tan álgido, no parece que Putin esté dispuesto a negociar una salida pacífica sin haber alcanzado al menos parte de sus objetivos, y Ucrania sigue firmemente opuesta a ceder ante las demandas de Rusia. Sin embargo, la situación también podría cambiar rápidamente si un evento externo desencadena una respuesta internacional más agresiva. Las intervenciones directas de otros países, como China o Irán, podrían acelerar el conflicto, o incluso podría surgir una coalición internacional dispuesta a actuar de manera más decidida. Los movimientos de las grandes potencias, como la respuesta de la OTAN y el posible involucramiento de nuevos actores globales, podrían cambiar el curso de los acontecimientos en cualquier momento. Lo que está claro es que el futuro del conflicto es incierto. A medida que las tensiones aumentan, el riesgo de una guerra más extensa y destructiva sigue siendo una posibilidad real. El mundo está atrapado en una especie de espera, observando mientras los acontecimientos en Ucrania marcan el rumbo de la historia. ¿Será este el fin de la guerra en Ucrania? ¿O estamos ante una nueva fase que podría redefinir el equilibrio de poder global para siempre? Este conflicto no es solo una guerra territorial, sino un choque de ideologías, de sistemas de poder y de visiones del futuro del orden mundial. Lo que está sucediendo ahora en Ucrania tiene el potencial de cambiar el curso de la historia, y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar cómo se resuelve la crisis. Desde la destrucción de los aviones rusos hasta las implicaciones económicas y geopolíticas de una guerra prolongada, el impacto de esta guerra está siendo sentido en todo el mundo. Solo el tiempo dirá si este será el principio del fin para Rusia, o si estamos a las puertas de una guerra mucho más amplia y devastadora. Si quieres mantenerte informado con las noticias más impactantes y actualizadas sobre los conflictos internacionales, no olvides suscribirte a Alerta de Conflicto. Aquí analizamos en profundidad cada situación, con información clara y directa para que no te pierdas ningún detalle. Además,
Activando la campanita recibirás las últimas actualizaciones en tiempo real, para que siempre estés un paso adelante. Únete a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos la verdad detrás de los titulares. Mantente informado, mantente alerta, porque la historia está en proceso de escribirse, y tú eres parte de ella.